¿Qué tal, qué tal, qué tal? ¿Cómo les va, señoras, señores? Qué gusto saludarlos una vez más. Estamos en Básquetbol con Pasión Fix, después de lo que fue una semana muy ajetreada con muchas novedades que iremos detallando en este primer bloque a cuenta de mayor cantidad, porque en el segundo nos acompaña, como ya lo hemos comunicado en nuestras redes, el profesor Alberto Espasandín, que ya está acá en los estudios centrales. Arranco con la ronda de saludos. ¿Cómo le va, López? ¿Cómo le va? Encantado, como siempre, de estar acá en Básquetbol con Pasión Fix. Bueno, yo tengo algo que decir ya de arranque, de pique. Dos cosas importantes. Lo que es nacional a nivel internacional es de resaltar, es de quedar contentos, porque la verdad que Nacional está haciendo una tarea magnífica a nivel internacional, se está metiendo poco a poco en las finales, tiene un eslaboncito más que lo tendrá que cumplir y otra de entre casa. El amigo Martino está cumpliendo años. Por supuesto. Y la verdad que eso hay que resaltarlo, porque ya lo tuvimos. Cumple Martino. Celebrando en nuestra avenida acá para el canal. Víctor, felicitaciones por un nuevo nomástico. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Tienen ahí, compañeros, algo para Víctor de fondo? Siempre hay algo. Siempre hay. Siempre hay algo. Bueno, diga lo suyo, Víctor. Bueno, tenemos ya las fechas que se va a jugar la segunda ventana de eliminatorias. Muy bien. ¿Tá? Tenemos también, la novedad de que hay entrenador nuevo en Aguada. Sí, y señor. también unos resultados muy importantes que ha tenido la liga, como por ejemplo ese cambio de ritmo que tuvo el partido Hebraica Malvina en Larre con el tema de los relojes. Qué bárbaro. Sí, la verdad que un partido de locos que terminó dándolo vuelta literalmente el equipo de Hebraica Maccabi después que se había suspendido el partido, iba perdiendo por 12 puntos. O sea, no solamente que empató, sino que siguió de largo y se quedó con la victoria. Pero también el que usted vio ayer no deja de sorprender el resultado final, ¿no? Sí, Defensor Sporting, una muy buena victoria ante Nacional. Cosas que tiene que ver la federación. Había hinchas de Nacional dentro de la cancha. Precaución con eso. Entendemos que es sin público visitante, que hay una lista, pero ayer los hinchas de Nacional lo vimos. Usted dice que excedió la lista de... Y no puede haber hinchas atrás del tablero que da a la calle de la cancha de Welcome. Lamentablemente, no es en contra de Nacional ni de por nadie. Disposiciones que se han tenido, pero no se cumplen. Es la precaución que hay que tener, porque siempre no falta alguno de estos muchachos que después arman unos líos, y también no había guardia policial, había guardia de seguridad nada más. El clásico protocolo que muchas veces no se cumple. Bueno, nos vamos a meter en materia. El lunes nos trajo no sorpresas, porque en realidad se dio la confirmación de que Peñarol sigue por muy buena senda y derrotó 98-76 a Biguá, y ahí estuvo el señor Marcelo López, también estuvo Víctor, que me van a aportar detalles mientras ya vemos las imágenes de Tenfield. Sí. Bueno, Peñarol sigue aplanando a los rivales, si bien tuvo algún traspié en el torneo, pero tuvo la baja del colombiano, que no pudo estar, por un problema obviamente que físico, pero Peñarol es el equipo a derrotar en el campeonato, sin lugar a dudas. Tiene un Santiago Vescovi extraordinario. Yo he conversado con muchos entendidos en la materia y lo comparo mucho con Leandro García Morales en su etapa de jugador. Si bien hay cosas que son diferentes, ¿no? Pero tiene un doble ritmo tremendo. Lo que defiende Vescovi es algo espectacular. Los minutos que tiene en cancha Santiago, es muy loco pensar todo lo que convierte, todo lo que defiende, tanto en ofensiva como a nivel defensivo. Es algo extraordinario. No sé cómo va a terminar el campeonato, no sé cómo le va a ir a Santi, pero está siendo el jugador estrella de la Liga Uruguaya de Básquetbol, y me parece que eso hay que resaltarlo permanentemente. ¿Por qué? Y porque es el hombre de Peñarol. Y lo que hace Leandro García Morales también, para mí es algo muy de resaltar. Porque Leandro maneja los tiempos en cancha de Vescovi de manera extraordinaria. Porque cuando entra cambia permanentemente, y es todo positivo a favor de Peñarol. Fue el goleador de Peñarol, Santiago Vescovi, con 19. Y Donson Hicks de Biguá hizo 29.
Bueno, en Biguá de John Hick, que viene siendo figura en muchos de los partidos del equipo del Pato, pero que no le dio. Bueno, en definitiva, estaba muy bien el marco de público, por lo que puedo apreciar. Sí. Para destacar. Mucho calor, Pérez, ¿eh? Esta época está brava. No, pero acuérdese que yo estuve al día siguiente. Sí, claro, y yo también. Por eso. Usted se fue temprano al día siguiente. Fui temprano, me fui temprano. Me fumé todo el calorcito. Y usted estuvo con Martino, ahí está. mano a mano, de una manera magnífica, que la verdad que los felicito. El aguante que tuvieron en ese juego, que fue el clásico, ¿no? ¿Se acuerda que una vez finalizado el match usted conversó con Heilmann? No tengo recuerdo. A ver qué nos dice Conrado Heilmann una vez finalizado el cotejo. Bueno, un partido importante, trascendente, aseguran el puesto número 1 de la fase regular y creo que es lo más importante. Sí, era lo más importante, lo que queríamos era ganar. Estamos llegando a la recta final de los partidos de vuelta y es importante ganar este partido. Se te ve cada vez más confiado después de la lesión, llegaste a tener otra vez un nivel superlativo para el equipo. Sí, bueno, nada, la confianza tiene que estar ahí, porque si no confías no hay confianza, como dicen por ahí. Y bueno, después el resto son oportunidades que se van dando, tiros que entran o no, y eso ya depende del trabajo que hay que hacer todos los días. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, ahí estaba la palabra de este joven Heilmann que la verdad, Pérez, se está metiendo de a poquito. No, pero hoy hablaba de Vesco hace un ratito y es de resaltar, sin lugar a duda. Y hablaba del manejo del plantel que tiene Leandro García Morales. Está la confianza que le da a los pibes también, en momentos claves del partido, porque no son minutos basura, que lo hablábamos el otro día contigo, Pérez. Los minutos que tiene Heilmann son muy buenos, de mucha calidad. Él dice en la nota a veces, dependes de la suerte, si entra esa bola o no, pero lo que le rinde al equipo. Eso creo que es lo que más resaltable que tiene este Peñarol, que sigue arriba y que va a terminar con el número 1. Totalmente de acuerdo. Esa misma jornada se dio una victoria de Defensor Sporting que la verdad le venía muy bien porque no estaba bien el conjunto fusionado y de esa manera derrotó en carácter de visitante a Huelcan 91-77 en el encuentro que se llevó a cabo ahí en la calle Frugoni. Sí, Rayad Hassan de Huelcan con 17 y Elijah Weaver de Defensor con 15. Fueron los goleadores del partido. Estuvo por ahí usted, ¿no, Martino? Sí, señor. Qué bárbaro. Y charló con Mateo McMullen, ¿puede ser? Sí. ¿Qué dice McMullen? A ver, ¿lo escuchamos? Un punto más, jugando en una cancha que ya conocen. Bueno, buenas noches, primero que nada, gracias. Sí, un punto muy necesario para lo que queda de la segunda rueda. Lo vinimos a buscar y lo pudimos hacer bien. Lo pudieron hacer bien. Welcome, un rival que se las trajo en algún momento. Totalmente, la verdad es un equipo muy aguerrido, que la ha luchado todo el campeonato, ha hecho cosas importantes, lo supimos respetar y sabíamos que era un partido que teníamos que buscar de principio a final. Contame, ¿qué te pide Gonzalo en este Defensor Sporting? Como siempre, energía, la intensidad, entrar al banco a vibrar, a elevar el tono y siempre atrás para adelante y adelante fluir con el equipo. Hoy la baja de Antunes se hizo sentir. Sí, totalmente, es un jugador que nos da mucho de la base, lleva bien la bola y se hizo sentir, pero tuvimos compañeros que supieron dar el paso también. Contame un poquito, ¿sirvió para rotar y para ver juveniles nuevos como Cuervo y algunos más? Totalmente, hay buenos jugadores dentro de Sporting que a veces no está el lugar y hoy se dio y lo supieron hacer bien, demostrando que están prontos. Se viene ahora Nacional acá el jueves, partido importante también. Muy importante, nos quedan dos rivales fuertes que tenemos que saber buscar los partidos, creo que lo podemos hacer, tuvimos un partido con Peñarol muy cerrado que no supimos llevar, que era uno de sus equipos y creo que lo estamos haciendo bien, estamos construyendo cosas lindas. Bueno, Mateo, muchas gracias por tu tiempo para Básquetbol con Pasión Fix. Sensaciones y ¿para quién va esta victoria de Defensor sobre Welcome? ¿Cómo, perdón? ¿Para quién va esta victoria de Defensor sobre Welcome? Para mi pareja, viene todos los partidos a acompañarme, así que le mando un beso enorme y gracias. Muchas gracias, Mateo. Vio que el amor es importante, ¿no? Para quien le dé goles, por supuesto, lo más importante. Sabe que la jornada del lunes se complementó con No me diga. la victoria de Urunday Universitario en carácter de visitante, 106-78 de Cordón, que no es caso, parece que ya no tiene vueltas. No. El equipo albiceleste cambió de entrenador, está justamente... ¿Cuánto demoró el entrenador? ¿Un mes estuvo?
Y un mes más o menos. Más o menos, sí, ¿no? no sé si llegó un mes. No sé. Cambiaron de extranjero. Sí, le dieron la chance a Andriolo de cambiar los 3 extranjeros, pero bueno, la cosa no caminó. No. Y ahora está dirigiendo, internamente hasta que llegue Fernando Cabrera, que se va a hacer cargo del equipo, creo que la semana próxima. Bien. Así que en definitiva, panorama complejo para Cordón. El martes se robó la atención de todo el mundo básquetbol aquí en Uruguay, lo que fue un nuevo choque entre Aguada y Goes, el partido más añejo del básquetbol uruguayo, el clásico por excelencia, donde ya podemos ir buscando las imágenes, donde Aguada finalmente lo termina justiciando a Goes 70-64. Algo que me llamó la atención del juego clásico, aparte del extremo calor que hacía nuevamente, el día siguiente tuvimos en dos oportunidades, lunes y martes, en el Palacio Contador Gastón Welfi, fue las fallas que tuvo Aguada en el comienzo del juego. Tuvo 5 minutos sin convertir, algo increíble. No es que Goes fue aplanador frente al equipo y rival de todas las horas, pero bueno, le costó muchísimo a Aguada encajarse en el partido. Goes creo que no lo supo aprovechar en cuanto al marcador, porque también erró mucho. Pero bueno, en definitiva, cuando hubo que apurar, cuando hubo que apretar el acelerador, lo hizo de buena manera Aguada y se termina llevando un punto bárbaro. Igual necesario, ¿no? El primer cuarto, la verdad, fue para ver de espaldas. Para no verlo. De espalda. Un desastre. 11-10. Un desastre. Pero ni en formativa Erraron mucho. Muy malo fue el primer cuarto. Sí. Mejoró en algo el segundo cuarto. Sí. Y bueno, ya en el segundo tiempo, ya la victoria de Aguada ya se veía. El Pepo fue un arma fundamental de este equipo de Aguada, no iba a cambiar, en un equipo de Aguada que no tenía a Donald Sims, que sigue recuperándose de la lesión y que presentó a 3 extranjeros, pero sinceramente Santos jugó por los 3, porque la labor de Luis Santos el otro día en el Palacio fue realmente determinante para que Aguada se quedara con una victoria ante un equipo de Goes que se quedó sin idea, se quedó sin gol en el complemento, y obviamente que si bien en algún momento quiso ponerse una vez más en partido, Aguada cuando le pegó duro y bueno, lo castigó de la línea de 3 puntos, y de esta manera se queda con una victoria más que merecida el conjunto rojiverde, que estaba estrenando la dirección técnica Leandro Taguada, hasta tanto se solucionara el entrenador principal, o sea que hasta en eso, digamos, también Aguada consigue una victoria con el entrenador asistente, claro, que le permite seguir soñando en la medida que engrampe los 3 partidos que tiene por delante en intentar meterse entre Pérez, le iba a decir algo con respecto a eso. Aguada venía de un golpe muy fuerte a nivel internacional. Debido a todo eso, fue que se conmovió el equipo aguatero, el de la calle San Martín, y Cortizas, el casco, lamentablemente se tuvo que ir para los intereses. He escuchado mucho a los dirigentes hablar sobre el particular. Él ofrece la renuncia, inclusive cuando ofrece la renuncia, luego se vuelve a comunicar con los directivos y pide que si le podían dejar dirigir el clásico. Y los dirigentes, ahí hubo un roce un poco importante, si bien no hubo ningún inconveniente, porque Cortizas es de la casa. Es más, estuvimos con Pérez en el Palacio Peñarol haciendo la previa para Fix, y nos decían, Cortizas tiene que estar por acá pidiendo el juego inclusive, porque es hombre de la casa, repito. Y bueno, y todo eso significó de que el entrenador dejara el cargo. Y quería dirigir el clásico, pero le dijeron no, si te vas, el clásico no lo vas a dirigir. Ahí se puso firme la dirigencia, por eso el casco no estuvo más detrás de la línea. Vamos con los goleadores, Víctor. Sí, Luis Santos fue el goleador de Aguada y Justin String de Goes con 17. Y el nuevo técnico que tiene Aguada hoy es Diego Badel, que es argentino de 57 años, santafesino. Sí, que ya supo dirigir a Sims y también al Pepo Vidal cuando jugaban en Regatas Corrientes. Una vez finalizado el juego, el dominicano Luis Santos esto nos decía. El equipo, si queremos y nos ponemos, y bueno, venimos con esa mentalidad y bueno, y podemos ganar el partido. ¿Cuánto significa esta victoria para el futuro? Porque ustedes también tienen que pelear para meterse entre los 6. Y en verdad, cada partido de nosotros como una final, ya que no estamos jugando lo que es para clasificar, y en verdad lo que es esta victoria y la otra que vienen son muy importantes. Arriba, suerte en lo que viene. Muchas gracias. Cortito pero conciso, Santos, ¿eh? Sí, ahí estaba. El miércoles fue una jornada media rara, ¿no? Porque el reloj volvió a jugar una mala pasada en el escenario de la Reborges, esto ya no es nuevo.
hubo inconvenientes con el reloj de control del partido, hizo que el juego quedara trunco, ¿verdad, Víctor? Sí, lamentablemente el tema del reloj en la Reborges es un problema. Y otra cosa que pasó cuando iba a ser el partido, se iba a preguntar eso, Víctor. Primero fue el reloj el primer día que se suspende, y después fue la tablet, ¿puede ser? No estaba... ¿Qué pasa con la tablet? No estaba actualizada para el partido. Tuvo que venir gente de la Reborges para poder dar una tablet, para poder jugarse el partido. Se cambió la tablet entonces, porque no funcionaba. Sí. ¿No? Y también hubo algún momento que también se tuvo que parar porque el reloj a veces demoraba un poquito en correr. Son cosas que la verdad a futuro la federación tendría y los clubes que verlo. Y otra de las cosas que también pasó es qué manera de pedir la revisión de la jugada cuando no corresponde, tanto los técnicos y los jugadores. Sí, es una cosa increíble. Bueno, increíble fue cómo lo dio vuelta Maccabi de un día para otro, cómo pudo revertir un trámite que le era desfavorable por 12 puntos de diferencia y lo termina ganando 87-83. ¿Y saben quién charló después que terminó el partido? El salteño Salvador Zanota, que esto nos contaba. Estamos con Salvador Zanota. Bueno, Salvador, después de todo lo que pasó extra básquetbol, se metieron en el partido y lo terminan ganando. Sí, increíble todo lo que pasó, la verdad. Entre ayer y hoy, muy parado el partido también. La verdad que fue muy complicado, muy complejo. Entrar con 13 abajo no era una tarea fácil, pero lo bueno que tiene este equipo que no se da por vencido y sigue intentando. Y bueno, creo que también un poco el trabajo de todo, ¿no? En la mentalidad, en las cosas técnicas, tácticas que pudimos corregir de ayer a hoy y pudimos pasar sobre el final y llevar a un punto muy importante para nosotros. ¿Dónde estuvieron las claves? Y yo creo que en defensa más que nada y el deseo de querer ganar, ¿no? De ir a cada pelota, de correr, encontrar tiros más claros. Era importante arrancar bien, creo que fue eso muy importante y muy clave para nosotros y bueno, nos llevamos a un punto que la verdad que era muy difícil. ¿Cuánto significa este punto teniendo en cuenta que son uno de los equipos que mejor ha jugado y que más puntos ha sumado en esta fase regular, que prácticamente los confirma como, no sé si como el 2, pero los confirma ya entre los 6? Y bueno, eso, ¿no? Entrar entre los 6, creo que ya estamos. Pero nada, no conformarse, seguir trabajando y aspirando a más, que el equipo creo que está para mucho más. ¿Para qué está este Hebraica de cara a lo que viene? Bueno, ir objetivo, paso a paso, de a poco. Primero entre los 6, después entre los 4, después entre los 2. Ir escalando de a poco, preparándonos bien para esta segunda parte del campeonato y para la parte final de playoff, que es la que todos queremos jugar, ¿no? Juan Salvador Zanota para Básquetbol con Pasión FIC, muchas gracias. Bien, ahí estaba Franco Sablún entrevistando a Zanota, que fue el elegido. ¿Quiénes fueron los goleadores, por favor? Mike Henry de Hebraica con 23 y Joseph Wester de Malvin con 22. Ahí está, entonces. Bien, algo que nos decía el entrevistado pasado, Haller, que no iban a dar el brazo a torcer, que iban a pelearla a todos. Recuerdo palabras de Fede, que nos decía en el programa pasado, el número 14, de FIX, Básquetbol con Pasión FIX, y bueno, y creo que lo llevó a cabo, ¿no? No, y le ganó a Malvin, que lo meten en problemas, porque Malvin todavía no la está consigo, eso es lo porque más. Ahora Malvin tiene la obligación de por lo menos intentar ganar el clásico o pellizcar algún otro punto, cosa que no va a ser sencilla, así que veremos. Le dio este triunfo de Hebraica Maccabi, le da una cinta interrogante a quién va a ser. El 5 y 6, ¿no? Los 5 y 6 últimos dos que están quedando. Exactamente. Que está ahí. Y ayer, bueno, no sé si llamarle batacazo, porque a esta altura no sé si está. Yo creo que Nacional vino liviano de cabeza después de lo que fue una gran actuación a nivel internacional. Y bueno, le tocó enfrentar a Defensor Sporting, que ya venía de ganar el lunes próximo pasado, y termina siendo victoria en Huelcome de Defensor Sporting 82-73. Fue un partido donde el primer tiempo se jugó con una dinámica y un goleo espectacular. Después el fue partido... fuerte el goleo en el primer cuarto, ¿no? Fue muy fuerte el goleo en el primer cuarto y también en el segundo. Bajó en el tercero porque apretaron las marcas, también empezaron las protestas, las faltas. Empezó a ensuciar un poco el juego, ¿no? Se complicó bastante, la tuvo difícil Diego Ortiz para poder... y también
más que nada con el tema de los entrenadores, una protesta permanente. Sí. ¿no? ¿Cómo varió este defensor en el campeonato, en la fase regular? Tuvo unos típicos del Parque Rodó, ¿no? Donde están las montañas rusas nuevas. Va y viene, Defensor tuvo caídas de 4 o 5 partidos sin poder ganar. Luego cambió de extranjero, cambió el panorama para el equipo de Coquito Brea. Consiguió el puesto número 3 a nivel sudamericano, que eso también hay que valorarlo y hay que decirlo. Pero bueno, este sprint final de Defensor sobre la recta de esta zona regular es bueno. Le gana a uno de los mejores equipos del torneo, sin lugar a dudas, porque lo que está haciendo Nacional, si bien titubeó un poco en cuanto a resultados puntualmente, tuvo 3 juegos sin ganar, este Defensor Sporting ahora complicó las cosas verdaderamente para los que están ahí, por entrar en esa camada de 6 equipos para jugar lo más importante. Y no necesitó de Víctor Rudo ayer, que solamente aportó 5 puntos. ¿Quiénes fueron los destacados? Elliot Weaver de Defensor Sporting con 21 y Ernesto Oglivie de Nacional también con la misma cantidad, 21. Rude está un poco excedido de peso, me dijeron. Algún kilo de más. Algún kilito. Está, pero mirá que ayer tiró varios triples y hubo alguno que no tocó el aro. No me diga. Sí. Bueno, habrá que tiene tiempo para ponerse en forma, porque Defensor con estas 2 victorias está bastante más tranquilo, está respirando y prácticamente como que está metido entre los 6 de arriba. Una vez finalizado el match, Martino conversaba con Mauro Zubiaurre, que esto nos contaba. El partido Defensor 82, Nacional 73. Bueno, Mauro, felicitaciones, un partido muy importante para Defensor. Sí, era un partido clave para cumplir el primer objetivo de entrar entre los 6. Y bueno, por suerte creo que tuvimos un partido muy riguroso y correcto a la hora de seguir el plan. Y pusimos mucha energía durante los 40 minutos y nos ayudó a llevar el juego. Tuvieron un primer tiempo que fue excepcional en el porcentaje de la rapidez del juego, los tantos convertidos. Después, bueno, se aplicó un poco más la marca y se complicó un poco más. Sí, sabíamos que el partido no iba a tener esa intensidad a los 40, pero también sabemos que Nacional es un equipo que corre muy bien la cancha, pero que muchas veces le cuesta volver. Y bueno, tratamos de sacar provecho y creo que en el comienzo ya sacamos una brecha importante que la pudimos trabajar bien durante todo el resto del juego. La verdad que un triunfo que con el técnico haciendo cambios que no modificaron la estructura del equipo y le permitió rendir a todos. Sí, un gran trabajo del cuerpo técnico de todos y un gran trabajo de todos mis compañeros. Déjame aprovechar para felicitarlos a todos. Le agradecemos a Mauro Zubiaurre estos minutos para Básquetbol con Pasión Fix. Lo mejor para Defensor y muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, a la orden. Muy bien, ahí estaba la nota de Mauro. Y para cerrar este primer bloque, Víctor, hablar simplemente de que Nacional terminó la serie de la Champions en forma invicta y ya se proyecta para lo que va a ser la siguiente ventana, que tiene buenas posibilidades que se juegue aquí en nuestro país, más concretamente en Paysandú. Sí, va a ser visitante ante Paisas Básquetbol el 7 de marzo en Medellín primero y después el día 10 en el estadio 8 de junio de Paysandú. Sí, Paisa yo lo vi, la verdad tiene muy poquito, la verdad que creo que no va a ser. Sí, no creo que sea rival para el tricolor. Lo vi un equipo con pocas ideas, depende mucho de los extranjeros y me parece que Nacional hoy día la realidad del equipo tricolor está por encima. Por eso le dije, la cabeza de Nacional que perdió anoche está metida en la Champions y no tanto en la actividad. ¿Vio que a veces estoy de acuerdo con usted? Sí, eso me preocupa. No se preocupe, porque a veces tiene momentos de lucidez usted, a mí me deja muy contento. Que elegí bien. Me preocupa. Yo elegí bien. Escúcheme, Pérez, antes de que mande la pausa, me lo mencionaba Calimares, que está del otro lado, al lado de Espasandín, que está muy atento mirando el programa. Peñarol le dio la bienvenida a Washington, porque Ibargüen, hablábamos hace un ratito que está lesionado, y Washington vuelve al Club Atlético Peñarol a ponerse la amarilla y negra porque a Ibargüen lo van a aguantar. Ahora, la consulta o la pregunta a ustedes, compañeros, ¿y quién se puede ir? Porque si Washington anda bien, que es un buen jugador, ¿será recambio definitivo? ¿Romero se irá?
¿Se irá Ibargüen? Hay que ver qué pasa, ¿no? Porque Morales tiene que elegir ahora entre los extranjeros. Si viene Lindo problema, ¿no? Si viene Washington, viene para quedarse porque lo que mostró acá claro, por eso le digo. En la etapa anterior fue despegado. Para mí, si hay recambio, el que se va es Romero. Yo creo lo mismo que Martino. A ver, si bien Romero ha suplantado bien a Ibargüen, son diferentes puestos, ¿no? Juegan de 4 y 5 los dos por pero momentos, son más diferentes 5 que 4. estilos. Por supuesto, pero digo, si Peñarol aguanta a Ibargüen y lo sustituye ahora por Washington, coincido con Martino que el que se puede ir es Romero. Muy bien, habrá que ver. Lo cierto es que usted tenía que mandar un saludo. Sí, lamentablemente ayer nos enteramos en la cancha de Huelcan, la locutora amiga Yanivela Curvelo perdió a su madre. Queremos mandarle un abrazo muy grande de todo el equipo de Básquetbol con Pasión, que la apoyamos y que lamentamos este trance que tuvo que vivir en el día de ayer, que la verdad no se lo decíamos a nadie, pero Yani, estamos a la orden, lo que necesita, contá con nosotros. Muy bien, el saludo para Yanivela, para su familia. Ponemos la primer pausa, después de la misma ya charlamos con nuestro invitado Alberto Espasandín. No se vayan, que ya regresamos. Un fin de semana donde, al igual que pasa en el fútbol, cuando se juegan fecha FIFA y los cuadros ganan y pierden y bajan de los rankings, también en el Tour pasa lo mismo. En la milla, en el fondo y en las yeguas cambió totalmente quienes iban primeros, segundos, bajándolos sorpresivamente. Déjame agregar, para el comentario que acabas de realizar, que en el tema de las carreras de caballos siempre es bueno que los resultados, es bueno para la actividad en sí, ¿verdad? Que se vayan trasladando y que no gane siempre el mismo. Si no, sería realmente un embole. Aparte, da para los estudiosos y aquellos que siguen líneas de caballos y de pronto hasta genéticas, sacar conclusiones diversas, ¿no? Porque intervienen muchos factores en una carrera. Cómo llega el caballo, el estado de la pista, el desarrollo que se da en la misma. A partir de allí pueden extraerse las variables, que no siempre, no son resultados, son ecuaciones, no es matemática pura, sino que es el conjunto de factores que hacen al resultado en definitiva. Cuando el balón pega primero en otra parte del cuerpo y el jugador no puede sacar la mano, no se cobra. Claro. Entonces, ahora también vamos a tener que interpretar si el jugador pudo sacar la mano o no pudo sacar la mano en cada jugada. Va a ser una cosa de loco en los penales. Eso va a ser un tema así. Y te digo una cosa, el árbitro lo marca en cancha, yo puedo entender que Eras no haya visto exactamente la jugada, pero me llama mucho la atención que el árbitro de VAR no lo haya llamado. Ustedes me dirán, el reglamento dice que el árbitro de VAR llama al árbitro si ve algo distinto, y vieron los dos lo mismo. Imposible. No hay posibilidades de que hayan visto exactamente lo mismo. No hay. Desencadenó Otero, Desencadenó Otero, sí. No de la mejor manera, pero bueno, vos Nacional... le sale una guita, ¿no? Y no, porque Flavio lo que te responde es, yo miro el medio vaso lleno. Me encanta Flavio, Está porque perfecto. Flavio es muy positivo. Yo tendría que tener un Flavio en la mesa de luz. Vacío. Yo no voy a hablar de porcentajes, lo que voy a decir es que Nacional se ahorra $50.000. Imagínate lo que debía ganar esa criatura. $50.000. Se ahorra. Dame la mitad. Sí, claro, imagínate. Con 4 meses de Otero, capaz que me solucionaba. Sí, cómo no, para no querer quedarse. ¿No? Claro. El deporte requiere que los cuerpos técnicos sean multidisciplinarios. Y ese cambio también tan profundo. ¿Lo ves bien y que se haya está cambiado? Incorporando y creo que va muy bien y a mí me pone muy, muy feliz porque yo tuve la suerte de hacerlo, la figura del psicólogo deportivo. Bien. La figura del gerente deportivo, la figura del director deportivo, del nutricionista. Claro. O sea, el deporte se ha desarrollado y viene desarrollándose a pasos agigantados que cada vez necesita cuerpos técnicos más multidisciplinarios, ¿no? Claro. Hay gente de scouting, departamento tecnológico, departamento estadístico, hay un montón de cosas que hacen al deporte y que son pequeñas cosas que hacen al rendimiento del deportista, sobre todo el rendimiento elite,
y para la formación. Bien, volvemos, regresamos, segundo bloque de Básquetbol con Pasión Fix. Como siempre, la comunidad de Antel TV nos pueden observar y ver nuestros programas en todo el país. Por supuesto, la comunidad de Fix crece día a día. Tanto valoramos esta puesta en escena que la vida nos ha dado esta posibilidad. Y es momento, de recibir a nuestro invitado, que lo estuvimos promocionando por estas horas. Un hombre que está fuera del ruedo, pero que evidentemente tenemos muchas cosas para hablar con él, no necesariamente de la actualidad, sino de su pasado, que obviamente tiene muchas cosas que le vamos a hacer refrescar en su memoria. Alberto, es un gusto realmente que nos acompañes aquí en estudios. Bueno, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder charlar un poco y tratar de hacer recuerdos, que estoy bastante alejado, como te explicaba el otro día cuando me llamaste, de todo lo que es el básquetbol actual, ¿no? Claro, pero eso no significa que no te acuerdes de las cosas que marcaron tu vida. Por ejemplo, yo repasando un poquito tu trayectoria, comenzaste muy de chico a picar la pelota ya por el mercado, en la cancha del Rojo, tu equipo del corazón, digamos, Montevideo. Sí, empecé muy chico en Montevideo, donde, ahí formé mi familia, o sea que significó mucho para mí el club, y luego tuve un pasaje por Neptuno. Claro, eso fue a posteriori, ¿no? A posteriori y siempre vinculado a la función técnica, ¿no? Cuando jugaba en Montevideo dirigía a los mini y después hice lo mismo en Neptuno, o sea que siempre la tarea de entrenador la tuve desde mis comienzos, ¿no? Como una iniciativa y como un interés personal, ¿no? Claro, en aquel entonces, ¿cómo era ser entrenador de básquetbol? Porque era como, te miraban como bicho raro, ¿no? Porque como que no había tampoco, la profesión se ha ido desarrollando con el correr del tiempo, ¿no? Pero en la etapa esa, me imagino que tampoco, no sé, ¿qué recuerdos tenés? Digo... Sí, obviamente que en los comienzos fue absolutamente aficionado, totalmente. Amateur. Recién creo que empecé a cobrar algo de dinero cuando fui a Neptuno, pero la función de entrenador la hacía por el placer de hacerla. Fue siempre, como te decía, mi interés, eso me hizo estudiar educación física y hacer la carrera de profesor de educación física, porque quería mejorar mi tarea como entrenador. Y bueno, después ya como profe de educación física y luego entrenador, tuve toda mi carrera en lo mismo, ¿verdad? En la misma tarea de la enseñanza y el entrenamiento. Claro, ahí pasaste por el ISEF. Claro, estuve muchos años en el ISEF, después ya como profesor volví a los años a trabajar en el ISEF, y estuve más de 20 años como profesor en la escuela de entrenadores, en el colegio, en el curso de entrenadores deportivos del ISEF, hasta que me jubilé como profe de educación física, y bueno, después seguí trabajando solamente como entrenador de básquet. Pasandín, un placer tenerlo, la verdad que es un verdadero y un grato placer. Unas cositas cortitas les voy a preguntar. ¿Es la primera vez que está en un programa de stream? ¿Había streameado alguna vez? ¿Había salido en algún programa de estas características o no? Sí, creo que sí. ¿Algo ha hecho? No recuerdo exactamente, pero creo que he estado. Pero es uno de los primeros. Sí, obviamente. Y otra cosa que pasa acá en Fix, que lo hablábamos ahora justo en el corte comercial, y decíamos que cada uno que viene acá, o no todos, pero las personas que vienen acá y son entrevistados por nosotros y conversamos un poco de la vida y del básquetbol, consiguen trabajo. Lo hablamos con Pérez. ¿Cómo está Pasandino? Pérez? ¿Lo ves Pasandino en el ruedo de nuevo? Lo veo en la playa, jubilado, disfrutando con la patrona. Creo que mejor que eso. Creo que no nada. Jubilado por unanimidad. Por unanimidad, ¿no? Sí. Pero, ¿se extraña un poco la actividad? Para nada. Para nada. No, porque viste que cuando dicen las personas que se jubilan en su momento, no sé si tenés la misma sensación,
que siempre algo se extraña cuando se deja de ejercer determinadas tareas en la vida que uno va cumpliendo. ¿Te ha cambiado mucho eso? No digo que sea mejor o peor, pero ¿sentiste ese cimbronazo de decir, paro las actividades y comienzo a vivir otra vida? En realidad que antes yo los últimos años ya no estaba adentro del rectángulo, digamos, ¿no? Estuve trabajando primero en la federación como gerente deportivo, estuve un par de años, y luego ya en la Secretaría de Deporte como director de la parte de los como que te fuiste alejando de a poquito, ¿no? Claro, me pasé más a la gestión. Seguro. Incluso trabajé 5 años en el CLAE, en la Tecnicatura en Gestión de Instituciones Deportivas. O sea que me fui alejando poco a poco. Bien. Pero de la dirección técnica ya hace muchos años, que prácticamente el último año que dirigí fue en México. Tuviste 5 temporadas ahí, ¿no? Tuve 5 temporadas y en marzo del 2012 regresé a Uruguay y ya no volví a dirigir básquetbol, ¿no? Así que hace mucho tiempo. ¿Y esa tarea la extrañás? Digo, no extrañarla o qué recuerdos tenés cuando tenías un rol muy importante. Yo me acuerdo de verte detrás de la línea, un entrenador muy temperamental a la hora de tener que reaccionar sobre determinadas jugadas y recuerdo a ese Pasandín. Fueron 47 años como entrenador de básquetbol, o sea que es mucho. Sí. Mucho. Y así que tuve tiempo de disfrutarlo y disfrutarlo plenamente. Yo realmente no sentía esa presión que supuestamente dicen que sienten los entrenadores. Yo lo disfrutaba plenamente. Yo nunca me sentí estresado por dirigir básquetbol. No, pues te tocó dirigir Aguada, si no me equivoco. Sí, claro. Por eso. Porque inclusive hablábamos con el hechicero el otro día, y el hechicero nos contaba, por ejemplo, y no es en plan de comparación, por favor, pero nos decía que él se sentía muy estresado a la hora de la responsabilidad como entrenador en jefe de los cuerpos técnicos. Si bien eran otros la cantidad, ¿no? Porque la cantidad de gente que maneja los planteles hoy a la que era antes, ¿no? Es decir, antes eran 2-3 personas responsables de un plantel. Hoy por hoy se ha distribuido casi en 10 personas. Entonces, él decía que sentía mucha presión a esa hora de dirigir. ¿A vos te pasa parecido o no? No, yo te puedo asegurar que a mí no me pasaba, lo disfutaba. El perder y ganar un partido sobre la hora, con un tiro sobre la hora, era algo que me apasionaba, realmente sentía pasión por lo que hacía y la verdad nunca me sentí estresado dirigiendo básquetbol. Yo lo disfrutaba plenamente, ¿no? Y tenía además, creo, una muy buena relación con los jugadores, con los que tenía, por supuesto discutíamos y nos peleábamos, claro. Pero la relación que tengo después de dejar la cancha es excelente con muchos de ellos, o sea que realmente disfruté plenamente mi tarea. Claro, capaz que son dos maneras diferentes de encarar una misma profesión, ¿no? Es decir, porque los dos son entrenadores y tienen diferentes ópticas. Y creo que por ahí pasa. Ni una es mejor que la otra, simplemente dos ópticas diferentes. Sí, obviamente cada uno siente el trabajo y la tarea de entrenador como es, ¿verdad? Seguro. Pero yo te digo, realmente nunca me sentí esa presión y ese estrés. Alberto, ¿qué significa para vos tener, calculo, el orgullo de haber sido el último entrenador que conseguiste una medalla para el básquetbol uruguayo? Aquella medalla tan recordada en Río de Janeiro, el bronce, con aquella última pelota que parecía que no entraba, que entraba. ¿Cómo guardás en tu cabeza esos momentos que, bueno, que después que pasaron tantos años, hasta ahora nadie ha podido superar, porque no hemos conseguido ningún otro logro de esa magnitud? Bueno, es un recuerdo precioso de mi carrera como entrenador y creo que es un premio para esa generación de basquetbolistas que creo que a veces fue menospreciada, pero creo que tuvimos una actuación. Yo le había dicho, había compartido con mis compañeros, con Álvaro Tito, con Gerardo Jauri, de que mi tarea terminaba en Las Vegas, en esos 4 años que estuve al frente de la selección, independientemente de los resultados que tuviéramos. Y realmente creo que el equipo
ese grupo de jugadores fue creciendo y desarrollándose, y después continuó en esa tarea ya con la dirección de Gerardo. Así que yo estoy muy agradecido de ese plantel de jugadores que encabezados por un Nicolás Mazarino, pero que tenía, por supuesto, a Esteban Batista, a Osimani, García Morales, en fin. Un plantelazo, Un plantelazo que realmente que merecían más, ¿verdad? Estuvimos en Las Vegas incluso después de una primera etapa formidable, que terminamos segundos atrás de Argentina, con 3 partidos jugados, con 4 partidos jugados, 3 ganados. Sí. Pasamos a la segunda fase con muchas posibilidades de clasificar y lamentablemente por muy poco se nos escapó, perdiendo 2 partidos que eran ganables, como contra Canadá y Venezuela. Pero bueno, creo que de todas maneras tuvimos un triunfo muy importante frente a Puerto Rico, y creo que la imagen que mostraba Uruguay en ese momento era excelente, confirmatorio de esa medalla de bronce que se obtuvo en Río de Janeiro y que realmente disfrutamos muchísimo. Nos hicieron levantar tempranito, recuerdo que era un domingo de mañana. Y bueno, era un partido que evidentemente podía haber pasado cualquier cosa, porque partido de última pelota. Sí, ese año habíamos jugado en la etapa preparatoria 5 partidos con Argentina y habíamos ganado los 5. Después fuimos a jugar el Panamericano y en la serie nos toca Argentina y perdemos por muy poquito, se nos escapó al final el partido. Y luego nos reencontramos en la pelea por el tercer puesto. Y bueno, creo que ahí también hubo una actuación consagratoria de Fernando Martínez, que cambió el trámite del partido, un partido que venía muy mal en el primer tiempo y que dándole entrada a Fernando en el segundo tiempo, con esa desparpajo que tenía Fernando y esa falta de respeto que le tenía al rival, que era diferente. El resto de los muchachos y personalmente los entrenadores éramos admiradores del básquetbol argentino, obviamente. Nos gustaba mucho y sabíamos y reconocíamos todo lo que había logrado. Argentina venía de ser campeón olímpico. ¿Qué te parece? Unos pocos años antes. Y realmente todo el mundo respetaba a Argentina. El que no lo respetó fue Fernando Martínez, precisamente. Totalmente. Que entró en un segundo tiempo apabullante, hizo 19 puntos, salió por 5 fouls, faltando pocos segundos. Y que había jugado poco en realidad en el torneo, precisamente. Sí. No había tenido muchas oportunidades. Claro, no, incluso fue una sorpresa que nosotros designáramos a Fernando Martínez para la selección. Es verdad. Claro, es verdad. Nadie pensaba que Fernando, que era tan chico, la confianza que le podía, dieron, ¿no? que podía jugar en la selección uruguaya. Y nosotros lo habíamos visto y lo habíamos tenido y lo habíamos disfrutado en Aguada, jugando con rivales brasileños de elevadísima estatura. Yo recuerdo un partido, creo que fue en Brasilia, contra el equipo brasileño local, que tenía 2 jugadores de 2,10 metros y Fernando entrando, como él sí, rompiendo, llegando abajo y soportando una de las características más fuertes de él a esos jugadores, y había andado muy bien, o sea que teníamos plena confianza en él y creo que fue realmente una sorpresa muy grata para todos. Claro, consagratoria, como lo dijiste hace un rato para él, ¿no? La actuación de él, que coronó con esa actuación por el bronce que fue brillante, ¿no? Y definitoria. Alberto, una cosa que se ha perdido en el básquetbol uruguayo son las duplas técnicas. Marcelo recién decía que ahora los equipos técnicos son mucho más numerosos. Pero anteriormente se lograban, y vos fuiste dupla con Fasanelo. Hace muchísimos años atrás, cuando les tocó pasar por Nacional. ¿Por qué crees que se ha ido perdiendo eso, que ahora los entrenadores cambian mucho de asistente? Bueno, yo creo que tal vez sea un problema también económico, ¿no? A veces los clubes no tienen
capacidad para poder contratar 2 entrenadores de buen nivel, ¿no? Pero creo que incluso en la selección uruguaya no se daba la posibilidad, como tuvimos nosotros, de tener trabajar. Yo tuve la fortuna de trabajar con Gerardo Jauri y con Álvaro Tito. Nada claro, menos. Dos personajes que están hoy por hoy, ¿no? En la selección uruguaya. No solamente Claro. su trayectoria, sino su trayectoria como jugadores Sí. de básquetbol, también de selección nacional. O sea que yo fui un privilegiado en eso y creo que fui el primero de los entrenadores que tuvo la fortuna de trabajar acompañado de 2 entrenadores de mucho prestigio, ¿no? Sí, de primer nivel. Creo que eso es importante mantenerlo, ¿no? Por supuesto. Sí, yo en realidad cuando uno analiza lo que fue antes, creo que todo cambió. El básquetbol cambió. No sé si para bien o para mal, pero nosotros creo que nos hemos adaptado como selección a saber jugar sin 5. Después de que se fue Batista de la selección, lo hablamos con muchos entrenadores, con jugadores que han visitado el piso acá en FIX, en Básquetbol con Pasión, y creo que el cambio ha sido positivo para nosotros en cuanto al desarrollo del juego. Nos adaptamos a jugar sin 5, hay más tiradores, nos animamos a romper mucho más, y creo que eso a nivel del básquetbol uruguayo lo ha favorecido, porque aparte no tenemos otra. No tenemos 5, y eso se sabe. Y con muchos entrenadores han apuntado a un cambio muy positivo a la selección. No sé si estás de acuerdo, Alberto. Sí, totalmente. Yo, aunque no sigo el básquetbol muy de cerca, creo que ha cambiado bastante, ¿no? Sí. No están los Shaquille O'Neal, ¿no? Las figuras que realmente eran determinantes abajo del cesto, ¿no? Hoy por hoy los jugadores grandes, incluso que hay muy grandes de estatura, tal vez más grandes que antes, pero se abren para jugar, tienen buen tiro de 3 Tienen buen puntos. tiro, eso mismo. O sea que son más versátiles y que pueden jugar en todo el terreno, ¿no? Por eso creo que eso, si bien Uruguay no cuenta hoy con un jugador de la estatura que tenía Esteban y de la potencia física que tenía Esteban afuera, puede contar con jugadores que se adaptan más al estilo de juego actual y le dan más posibilidades, más recursos a la hora de atacar, ¿verdad? Alberto, la profesión de entrenador está un poco denostada de fronteras de Uruguay hacia afuera. Acá nosotros muchas veces le abrimos las puertas a entrenadores de diferentes países. Sin embargo, el entrenador uruguayo trabajando fuera de frontera son muy pocos los casos. Vos precisamente fuiste un entrenador que te tocó la posibilidad de poder dirigir en México, cosa que no es muy habitual para el entrenador aquí en Uruguay. Sí, eso es verdad. Es muy difícil para un entrenador de básquetbol uruguayo poder acceder a trabajar en el exterior. Yo tuve la fortuna gracias a los jugadores de la selección. Realmente nosotros el primer año que dirigimos, fue el segundo año. El segundo año, en el 2005, que fuimos a jugar el Panamericano en República Dominicana. Uruguay, si bien ganamos un solo partido, que fue a México precisamente por más de 30 puntos, no tuvimos mejores resultados. Creo que fue destacado por todo el básquetbol la forma que jugaba Uruguay. Incluso recuerdo que había entrenadores españoles observando el campeonato que destacaron el juego de Uruguay como muy positivo, ¿no? Como muy determinante. Y eso mismo lo vieron los mexicanos. Bueno, eso te sirvió a vos para estar 5 años claro, tranquilo. En ese mismo campeonato, después de haberle ganado a México por más de 31 puntos de diferencia, creo que fueron 91-60, los propios entrenadores mexicanos me invitaron a una merienda ahí en el hotel y me conversaron sobre la posibilidad de que fuera a jugar a dirigir a México. Y eso se concretó al año siguiente. Mirá vos, ¿no? Me acuerdo que me llamó Skimoglia, que era muy amigo del presidente de la Federación de ADEMEVA allá de México,
diciéndome que le habían pedido que se contactara ¿Te conmigo. sorprendió esa noticia? ¿Te impactó o no la esperabas? Bueno, la esperaba por el hecho de lo que me habían hablado en el hotel. Durante Ya ahí el te fueron torneo. comiendo cabeza. Decís, Claro, y me fui haciendo la cabeza. Yo estaba en ese momento. ¿En Trujillo? No, estabas en Trujillo? no, estaba. En ese momento había terminado de. ¿Habías terminado el proceso de selección? Ahí, ¿no? Estaba con Aguada en ese momento, me parece. Era el año 2006 fue el primer año que fui a México. En 2005 fue el Panamericano en Dominicana. Y a los pocos meses me llamaron de México para viajar la primera vez, que fui al DF a trabajar en la Ola Roja, que era el equipo del DF. Un equipo que realmente anduvimos bastante bien para el presupuesto que tenía el equipo. Clasificamos a los playoffs. Mirá qué bien. Y lamentablemente nos quedamos en ese momento sin extranjeros, jugamos solamente con los jugadores mexicanos y perdimos en un quinto partido contra el equipo de Querétaro en ese momento y quedamos afuera, pero realmente fue una actuación. Una buena campaña. Una buena campaña, ¿no? Y eso me posibilitó que al año siguiente me llamaran de Tecos, de Guadalajara, la Universidad Autónoma de Guadalajara, que era, la verdad, un club... Qué vivencias, ¿no? Sí. Me imagino. Lo increíble. extra básquetbol, ¿no? Debe haber sido alucinante, ¿no? Yo de Guadalajara me enamoré. No me digas. Si me dijera que me hubiera quedado a vivir... Pero te enamoraste de la ciudad. De la ciudad. Ah, muy bien, para salir, por favor. No, me enamoré de la ciudad y realmente Guadalajara es espectacular. Estábamos además en el barrio de la Universidad Autónoma, que era Zapopan, que es un barrio precioso de Guadalajara, capital de Jalisco. Para los mexicanos decían, y los tapatíos, como le llaman a los de Guadalajara, decían que Guadalajara y Jalisco es México, porque todo lo que se conoce de México, es verdad, se reconoce de México, sale de Jalisco. Los mariachis, ¿no? El crucero del amor. El crucero del amor. El crucero del amor. ¿No salía de ahí, de Guadalajara? No, de Puerto Vallarta. De Puerto Vallarta. Es verdad. Pero estaba cerca igual, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad en mis 5 años en México de conocer eso por todo debe México. ser alucinante. Es maravilloso. ¿No? ¿Comiste picante, Espasandín? ¿Le diste al picante en México o no? Sí, ¿Te acostumbraste? Claro. ¿Sí? Lo primero que hacen en México... Si no comes picante, no seguís. Te invitan y te miran a ver para reírse un poco. ¿Cómo está el tema ese? Es bravo, ¿no? Ay, yo no me adapto. Yo me acuerdo que el Che García me decía una cosa hablando allá en México mientras estábamos trabajando, cada uno en su club. Me decía una vez que hay 2 cosas que no se le puede creer a los mexicanos. Primero, el ahorita. Y el segundo, el pica poco. Pica poco. El primer bocado te prende fuego. Ahí va. Cuando te dicen ahorita... Cuando te dicen ahorita puedes esperar. Media hora, viene el otro día. Qué bárbaro, ¿no? Y el pica poco también. El pica poco ahí. Es una mentira. ¿Y te acostumbraste bien entonces al picante? ¿Lo aceptabas bien? Bueno, allá poco, pero ahora me gusta 2x3 recordar. Me trae recuerdos de México comiendo picante. Comiendo algo de picante. Qué bárbaro, qué bárbaro. Lindas anécdotas. Pero la verdad, Alberto, en serio, que debe ser personalmente para vos un orgullo ser de los muy poquitos entrenadores, yo digo que creo que me sobran los dedos de la mano, para indicar entrenadores que les tocó dirigir fuera de fronteras. Porque el entrenador uruguayo está un poco denostado en esa materia. Sí, porque pone muchas trabas. Depende de los resultados internacionales, ¿verdad? Sí, eso va muy de la mano, ¿no? Claro, yo por eso tengo que reconocer... Bien haberle ganado ese partido a México por 30. Claro, yo reconozco y agradezco la actuación y el desempeño de los jugadores, porque gracias a ellos tuve esa posibilidad de trabajar 5 años nada menos. Es bastante. Y que obviamente después me lo gané con mi trabajo. Claro, obviamente que va de la mano. Fui mejorando año a año, entonces no solamente en los contratos, sino en la consideración de la gente en México. Y bueno, creo que eso siempre soy muy agradecido de los jugadores que fueron
los verdaderos hacedores de todo eso. Alberto, si bien estás un poco fuera del ruedo del básquetbol, me lo decías y lo repasaste en la nota, hay una realidad que el clima que se respira hoy en esta selección, en este último periodo, es muy armónico, hay una muy buena convivencia. ¿Vos crees que lo que nosotros nos faltó en aquel momento, que teníamos nombres tal vez más importantes que los de hoy día, haya sido que había un poco algunos subgrupos que no permitieron que la selección creciera? Y yo creo que sí, creo que sí. Me interesa ese tema. Creo que sí. Y bueno, a veces intereses fuera también de los jugadores, del grupo de jugadores, hicieron que se formaran esos grupos. Porque es inevitable y hay que reconocerlo, que había dos grupos que tenían dificultades para el relacionamiento. No lo sufrí yo tanto. ¿Vos crees que es ego eso? No, no creo que sea ego. Los jugadores, con los jugadores no. Creo que los jugadores siempre eran compañeros y trataban de ser compañeros. Creo que ese problema no surgió a partir de los jugadores. Yo creo que eso fue exterior al grupo, digámosle. Al grupo de jugadores bien, que realmente le afectó, sinceramente, ¿no? Eso incluso tuve oportunidad de hablarlo con personas diferentes y realmente creo que eso perjudicó, pero ya te digo, no lo perjudicó en la época que yo estuve porque eran todavía muy jóvenes los muchachos, claro. Y recién empezaban a hacer sus armas en la selección y a ser protagonistas de la selección. Sí. No se olviden de que en ese momento dejamos de citar a Capalvo, a Zilieski, sí. Y tomaron mayor protagonismo ese grupo de jugadores, ¿no? Que realmente cuando yo dejé el equipo, fue después de Las Vegas, estaban en un momento de crecimiento y desarrollo muy grande. Lamentablemente creo que esas dificultades se vieron posteriormente y Gerardo Jauri es quien es el más indicado para poder referirse a todo eso, porque fue el que lo dirigió. Y qué bueno que haya sido Gerardo el que ha tenido ahora esta posibilidad de reencontrarse con un grupo que capaz que no tenga tantas figuras, pero que parece que es todo muy armónico hoy día en la selección uruguaya, a diferencia de aquel momento que había como dos grandes bandos, los que respondían a Batista, los que respondían a García Morales y Osimani, como que había una división que lamentablemente eso a mi entender nos perjudicó en poder haber conseguido algún resultado y alguna clasificación que lamentablemente no llegó. Puede ser, sí, puede ser así como tú lo expresás. Yo creo que ahora he visto a la selección en los últimos partidos y realmente me encantó. Uh-huh. Es un grupo de jóvenes que realmente quieren y que además tienen mucha confianza en sí mismos. O sea que yo le veo un futuro realmente excelente para la selección uruguaya. Alberto, sabés que nos quedamos sin tiempo, la verdad que ha sido un enorme placer conversar contigo. Te desempolvamos un poquito, te sacamos de tu zona de confort y la verdad nos encanta porque tu palabra siempre es muy referente, porque reitero, tenés esa posibilidad de habernos dado la gran última alegría que tuvo el básquetbol uruguayo y lo valoramos enormemente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno tratar de recuperar estos cuentos. Yo creo que estas charlas están buenas. Y creo que suman. Claro que sí. Uno no tiene, al estar alejado, sí. Tiene poco tiempo y pocas oportunidades de recordar. Que a veces conversando uno con otro podemos hacer recuerdos, ¿no? Claro que sí. Es la idea. Alberto, un placer tenerte, la verdad, un orgullo para nosotros, para Demar, para quien te habla, Marcelo López. Estamos muy contentos de haberte tenido, de que nos haya contado todas estas experiencias por México. Sabemos que tenés claro que Uruguay está en buenas manos, porque están en las manos de Jauri, y creo que con Pérez coincidimos que lo que viene haciendo Gerardo en la selección es muy bueno. Y nada, un placer tenerte y ojalá que se vuelva a repetir.
Bueno, muchas gracias y a la orden. Muy bien, amigas y amigos, nos vamos. Una nueva semana acaba de culminar con este Básquetbol con Pasión Fix. El reencuentro va a ser la que viene, así que en una semanita más nos estaremos reencontrando con todo el mundo del básquetbol. Gracias a todos y nos vemos la semana entrante. Nos vemos, un placer que estén del otro lado. Chao.